teóricos más relevantes que dejaron huella en la pedagogía. Hoy exploraremos las contribuciones de varios pensadores clave en la educación, cada uno de los cuales ha dejado una huella significativa en la forma en que entendemos y practicamos la enseñanza y el aprendizaje. Desde las ideas filosóficas de Juan Jacobo Rousseau sobre la educación natural hasta las innovaciones pedagógicas de figuras como María Montessori y John Dewey. Cada uno de estos educadores ha ofrecido perspectivas únicas que reflejan sus contextos sociales y culturales. Además, veremos cómo las teorías de Piaget sobre el desarrollo cognitivo y las prácticas de Paulo Freire en la educación crítica ha influido en la forma en que abordamos la educación en la actualidad. Finalmente, también examinaremos las propuestas de Nell y de Crowley, quienes defendieron enfoques más liberales y centrados en el niño. Juntos, estos pensadores han contribuido a un tapiz variado de teorías educativas que siguen resonando en nuestras aulas hoy en día. En este video estaremos exponiendo los puntos e ideas más importantes de cada uno de estos teóricos, recalcando la importancia de sus aportes y su aplicación a la actualidad. Juan Jacobo Rousseau, filósofo suizo del siglo XVIII, es una figura fundamental en la historia del pensamiento educativo y político. Su obra, marcada por la exploración de la naturaleza humana y la crítica a la sociedad de su tiempo, ha influido profundamente en la manera en que concebimos la educación. Rousseau abogó por una educación natural, donde el aprendizaje se adapta a las etapas del desarrollo infantil y se enfoca en la libertad y la curiosidad del niño. Para él, la educación debe ser un proceso personalizado, adaptado a las necesidades y capacidades de cada individuo. Los puntos clave de la educación, según Rousseau, especialmente expuestos en su obra Emilio o de la educación, incluyen educación natural, aprendizaje a través de la experiencia, desarrollo de la autonomía, fomento de la curiosidad, enseñanza de valores morales, conexión con la naturaleza, crítica a la educación tradicional, educación según el género. El Emilio. Las principales aportaciones de Rousseau a la educación se centran en su obra emblemática, Emilio o de la educación. En este tratado, Rousseau propone que una educación basada en la libertad y la autonomía del individuo, alejándose de las convenciones sociales y fomentando el desarrollo natural de cada ser humano. La obra está dividida en 5 libros, cada uno centrado en diferentes etapas de la educación de Emilio, un joven ficticio. Libro 1, Infancia. Libro 2, Niñez. Libro 3, Adolescencia. Libro 4, Juventud. Libro 5, La Sociedad. Los temas centrales de su obra son la naturaleza del ser humano, la educación como un proceso activo. El papel de la naturaleza. Aplicación en la actualidad. Emilio tuvo un impacto profundo en la pedagogía moderna y en la filosofía de la educación. Sus ideas sobre la educación natural y la formación integral del individuo han influido en muchos pensadores y movimientos educativos, sentando las bases para enfoques más contemporáneos en la enseñanza. En la actualidad podemos ver reflejados los aportes de Rousseau en varias áreas. Por ejemplo, la educación contemporánea se beneficia de las ideas de apartar los círculos a las necesidades e intereses de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje más significativo y relevante. La creencia atención hacia la educación socioemocional en las escuelas refleja la visión de Rousseau sobre la importancia de formar individuos equilibrados y empáticos. Su conexión con la naturaleza resuena en iniciativas educativas que buscan promover la conciencia ambiental y sostenibilidad, formando generaciones más responsables con su entorno. Los aportes de Rousseau en la educación han dejado una huella profunda y duradera en la pedagogía moderna. Su visión educativa abogaba por un desarrollo de la autonomía y el pensamiento crítico. Su legado invita a seguir explorando formas de educar que valoren la individualidad, la moral y la conexión con el entorno fundamentales para afrontar los reflejos del mundo actual. Pestalozzi fue un destacado educador suizo del siglo XVIII y XIX, cuya influencia ha perdurado en el ámbito de la pedagogía moderna. Su enfoque centrado en el niño y su visión integral de la educación lo convierte en una figura clave en la historia de la enseñanza. Pestalozzi creía que la educación debía ser un proceso que fomentara no solo el desarrollo intelectual, sino también el emocional, el moral de los estudiantes.
A través de su obra y su práctica, promovió principios innovadores como la enseñanza basada en la experiencia, la importancia de la conexión afectiva entre el educador y el estudiante, la integración de la vida práctica en el aprendizaje. Los puntos clave de la educación, según Pestalozzi, se centran en una visión integral y humanista del aprendizaje. Número 1. Educación integral. Pestalozzi abogó por un enfoque que integrara el desarrollo intelectual, emocional y moral del niño, promoviendo una formación completa. Número 2. Aprendizaje a través de la experiencia. Creía que la educación debía basarse en la experiencia directa y el aprendizaje práctico, permitiendo a los estudiantes interactuar con su entorno y aprender de él. Número 3. Importancia del afecto. Pestalozzi enfatizaba la necesidad de una relación afectiva entre el educador y el alumno. Consideraba que el amor y la comprensión eran fundamentales para el aprendizaje efectivo. Número 4. Método de enseñanza activo. Promovió métodos de enseñanza que involucrarán al estudiante activamente en el lugar de una enseñanza pasiva basada en la memorización. Número 5. Educación basada en la vida cotidiana. Pestalozzi incorporó la vida práctica en la educación, utilizando actividades cotidianas para enseñar conceptos y habilidades. Número 6. Individualización del aprendizaje. Reconocía que cada niño tiene sus propias necesidades y ritmo de aprendizaje, por lo que defendía la adaptación de la enseñanza a las características individuales de los estudiantes. Número 7. Educación para la ciudadanía. Pestalozzi consideraba que la educación debía preparar a los niños para ser ciudadanos responsables y activos en la sociedad, promoviendo valores de solidaridad y cooperación. Número 8. Enfoque en la creatividad. Fomenta la expresión creativa y el desarrollo de la imaginación a través de las actividades artísticas y manuales. Estos principios han tenido un impacto significativo en la pedagogía moderna y continúan influyendo en los enfoques educativos que valoran la experiencia, la individualidad y el desarrollo integral del niño. Los principios y prácticas de Pestalozzi siguen influyendo en la educación moderna, promoviendo un enfoque más humano, inclusivo y práctico que responde a las necesidades y realidades de los estudiantes en el mundo actual. La educación de Pestalozzi representa un enfoque integral y humanista que ha dejado una huella significativa en la pedagogía moderna. Su visión abogaba por el desarrollo completo del individuo, integrantes aspectos intelectuales, emocionales, morales en el proceso de aprendizaje. Su legado se manifiesta en metodologías contemporáneas que valoran el aprendizaje activo, la educación personalizada y la conexión con la vida cotidiana de los estudiantes. La influencia de Pestalozzi se refleja en un compromiso por crear ambientes de aprendizaje que promuevan la creatividad, la colaboración y la responsabilidad cívica. John Dewey fue un influyente filósofo y educador estadounidense del siglo XX, cuyas ideas revolucionaron el campo de la educación, considerando uno de los principales representantes del pragmatismo. Dewey promovió un enfoque educativo centrado en el estudiante y la experiencia. Su visión se basa en la creencia de que la educación debe ser un proceso activo y dinámico, donde los estudiantes participan activamente en su aprendizaje. A través de la experiencia y la reflexión, Dewey abogó por la integración de la educación con la vida social y la cultura, enfatizando la importancia de la democracia y la colaboración en el aula. Los puntos más importantes de la educación, según John Dewey, incluyen aprendizaje experimental, educación como proceso dinámico, educación para la democracia, integración de la teoría y la práctica, colaboración y aprendizaje social, educación integral, crítica a la educación tradicional. Estos principios han influido significativamente en la educación contemporánea, promoviendo enfoques más activos y centrados en el estudiante en las aulas de hoy. Los aportes educativos de John Dewey siguen siendo altamente relevantes y se aplican de diversas maneras en la educación actual.
En resumen, los principios educativos de John Dewey están presentes en numerosas prácticas y enfoques contemporáneos, promoviendo una educación más activa, práctica y relevante, que prepara a los estudiantes para enfrentar, guiando a educadores y sistemas educativos en la búsqueda de un aprendizaje más significativo y transformador. María Montessori fue una pionera en el campo de la educación cuya metodología ha tenido un impacto significativo en la forma en que se concibe el aprendizaje y la enseñanza en todo el mundo. Su enfoque se basa en la observación y el respeto por el desarrollo natural de los niños, promoviendo un entorno de aprendizaje que fomente la autonomía, la curiosidad y el amor por el aprendizaje. Montessori creía que cada niño es un individuo único con su propio ritmo de desarrollo y su método educativo se centra en proporcionar un ambiente preparado que estimule la exploración y el descubrimiento. Las ideas claves de Montessori en la educación son: ambiente preparado. Montessori enfatizaba la creación de un entorno físico y emocional que favorezca el aprendizaje autónomo, y ambiente debe ser accesible y atractivo, permitiendo a los niños explorar y aprender su propio ritmo. Aprendizaje autodirigido. Los niños son considerados agentes activos en su propio aprendizaje. Se les da la libertad de elegir actividades y trabajar en ellas de manera independiente, lo que fomenta la responsabilidad y la toma de decisiones. Enfoque de observación. Los educadores Montessori observan a los niños para entender sus intereses y necesidades, adaptando la enseñanza a consecuencia. Esta observación permite a los maestros guiar y apoyar el aprendizaje sin inferir en el proceso natural del niño. Materiales sensoriales. Se utilizan materiales didácticos específicos que estimulan los sentidos y facilitan el aprendizaje práctico. Estos materiales son diseñados para ser manipulativos y permiten a los niños explorar conceptos abstractos de manera tangible. Fomento de la autonomía. La metodología Montessori promueve la independencia y la autodisciplina, ayudando a los niños a desarrollar confianza en sus habilidades y en un sentido de responsabilidad. Educación integral. La filosofía Montessori considera el desarrollo emocional, social y cognitivo del niño, enfatizando la importancia de cultivar habilidades para la vida, la empatía y la colaboración. Enfoque en la paz y la comunidad. Montessori integró en su enfoque la idea de que la educación debe promover valores de paz, respeto y cooperación, preparando a los niños para ser ciudadanos responsables y comprometidos en la sociedad. Estas ideas claves han revolucionado la educación y continúan influyendo en prácticas pedagógicas en todo el mundo, promoviendo un enfoque más humanista y centrado en el niño. Las ideas de María Montessori han encontrado una amplia aplicación en la educación contemporánea, influyendo en diversas prácticas pedagógicas y enfoques educativos. Existen miles de escuelas Montessori en todo el mundo que implementan su metodología, creando ambientes de aprendizaje diseñados específicamente para fomentar la autonomía y el aprendizaje autodirigido. Muchas instituciones educativas han adaptado la idea de crear espacios de aprendizaje flexibles y accesibles, donde los estudiantes pueden moverse libremente, elegir actividades y trabajar en su propio o de manera individual. Se utilizan materiales manipulativos y sensoriales en diversas aulas inspirados en los principios de Montessori para ayudar a los estudiantes a explorar conceptos abstractos a través de la experiencia práctica. La atención a las necesidades y ritmos individuales de los estudiantes se ha convertido en un enfoque central en muchas escuelas, utilizando estrategias que permiten la personalización del aprendizaje. Las prácticas educativas que fomentan la independencia de la autorregulación y la responsabilidad están en un auge, con el objetivo de empoderar a los estudiantes para que tomen decisiones sobre su propio aprendizaje. El aprendizaje activo y colaborativo, donde los estudiantes trabajan en un proyecto de su interés, refleja el principio Montessori de permitir a los niños elegir sus actividades y explorar su curiosidad. La importancia del desarrollo emocional y social ha ganado reconocimiento a la educación actual, alineándose con la visión de Montessori de educar a niños íntegros y empáticos. Muchos entornos educativos modernos han adaptado el modelo del grupo de edades mixtas, donde estudiantes de diferentes edades aprenden juntos, promoviendo la colaboración y el aprendizaje entre pares. La educación en valores como el respeto, la cooperación y la paz se han integrado en muchos currículos, reflejando el compromiso de Montessori con la formación de ciudadanos responsables.
En resumen, las ideas de Montessori siguen siendo altamente relevantes en la educación actual, promoviendo un enfoque más centrado en el estudiante que fomenta la curiosidad, la dependencia y el aprendizaje integral. Su legado perdura, guiando a educadores y escuelas hacia prácticas que valoran el desarrollo holístico del niño. De Crowley fue un innovador educador belga cuya influencia en el campo de la pedagogía ha dejado una huella significativa en la educación moderna. Su enfoque se centró en el niño como protagonista de su propio aprendizaje, defendiendo la idea de que la educación debe de ser relevante y conectada con la vida cotidiana. De Crowley propuso un método educativo que se basa en la observación y la actividad práctica, integrando distintas áreas del conocimiento a través de un aprendizaje global y conceptualizado. Su modelo enfatiza la importancia de fomentar la curiosidad natural de los niños y desarrollar habilidades sociales y emocionales. Educación a partir de la vida real. Interés y curiosidad. Método de observación. Actividades prácticas. Desarrollo integral. Trabajo en grupo. Creatividad y expresión. Las aplicaciones de la educación de Crowley en la actualidad se pueden observar en diversas prácticas pedagógicas y enfoques educativos que buscan hacer el aprendizaje más significativo y relevante. Algunas instituciones adoptan la idea de centros interés de temas relevantes para los estudiantes, lo que promueve un aprendizaje más conceptualizado y atractivo. La educación moderna enfatiza el aprendizaje a través de la experiencia directa, como excursiones, talleres y actividades prácticas que reflejan el enfoque de Crowley sobre la importancia de aprender haciendo. La atención a las necesidades individuales de los estudiantes se ha convertido en una prioridad con métodos que permiten a los educadores adaptar la enseñanza a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Se promueven actividades que desarrollan habilidades interpersonales, empatía y trabajo en equipo, alineándose con el enfoque colaborativo de Crowley. Muchas escuelas implementan sistemas de evaluación que priorizan el proceso de aprendizaje y el progreso individual, en lugar de centrarse automáticamente en unos exámenes finales. Los trabajos de Crowley destacan la importancia de una educación holística que respeta y potencia el desarrollo integral del niño, ofreciendo un modelo que sigue guiando a la práctica educativa hacia un enfoque más significativo, activo y conectado con la realidad del estudiante. Su metodología también subraya la necesidad de adaptarse a las diversas necesidades de los estudiantes, promoviendo un ambiente de aprendizaje flexible y personalizado. En un mundo en constante cambio, sus principios siguen siendo relevantes, inspirando a educadores a crear aulas que no solo enseñan, sino que también toman ciudadanos responsables y comprometidos. Jean Piaget. Jean Piaget fue un influyente psicólogo y epistemólogo suizo, conocido por sus trabajos en el desarrollo cognitivo infantil. Su teoría se centra en cómo los niños construyen su comprensión del mundo a través de la experiencia y la interacción. A lo largo de su vida, Piaget identificó etapas específicas en el desarrollo cognitivo, desde la infancia hasta la adolescencia, destacando que cada etapa se caracteriza por diferentes capacidades de pensamiento y razonamiento. Su enfoque revolucionó la educación y la psicología, proporcionando una base para entender cómo aprenden los niños y cómo se puede facilitar mejor su proceso de aprendizaje. Los puntos clave en la teoría de Piaget son los siguientes. Piaget creía que los niños aprenden mejor a través de la exploración y la experiencia activa, en lugar de la simple recepción de información. Identificó 4 etapas en el desarrollo cognitivo: sensorio-motor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Los niños construyen su propio conocimiento a través de la interacción con su entorno, creando esquemas mentales que se modifican a medida que adquieren nueva información. Piaget describió 2 procesos fundamentales: la asimilación, que es integrar nueva información en esquemas existentes, y la acomodación, modificar esquemas existentes para incorporar nueva información.
El juego es fundamental para el desarrollo cognitivo, ya que permite a los niños experimentar roles y resolver problemas de manera creativa. Abogó por un enfoque educativo, en donde reconozcan las diferentes etapas del desarrollo y ajustan el contenido y las metodologías a las capacidades cognitivas de cada niño. En lugar de enfocarse únicamente en exámenes estandarizados, Piaget sugería evaluar el aprendizaje a través de la observación del pensamiento y la resolución de problemas. Promovió la idea de que los niños deben ser vistos como activos participantes en su aprendizaje, fomentando su autonomía y capacidad de decisión. ¿Qué es la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget? La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget se centra en cómo los niños adquieren, construyen y estructuran su conocimiento a lo largo de diferentes etapas del desarrollo humano. Piaget identificó 4 etapas principales. Sensorio-motor, de 0 a los 2 años. Los bebés aprenden a través de la exploración sensorial y motora. Desarrollan la permanencia del objeto y comienzan a entender la relación entre acciones y efectos. Preoperacional, de 2 a 7 años. En esta etapa, el pensamiento es simbólico y se desarrolla el lenguaje. Sin embargo, los niños tienen dificultades con el pensamiento lógico y tienden a ser egocéntricos, es decir, ven el mundo desde su propia perspectiva. Operaciones concretas, de los 7 a los 11 años. Los niños comienzan a pensar lógicamente sobre eventos concretos y pueden realizar operaciones mentales. Desarrollan habilidades como la conservación, comprender que la cantidad no cambia aunque la forma lo haga. Y operaciones formales, de los 11 años en adelante. Esta etapa se caracteriza por el desarrollo del pensamiento abstracto y la capacidad de manejar conceptos hipotéticos y deductivos. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget sigue siendo relevante y tiene varias aplicaciones en la educación y el desarrollo infantil en la actualidad. Muchas prácticas educativas se basan en el constructivismo, que promueve la idea de que los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la experiencia y la exploración, tal como lo propuso Piaget. La educación infantil sigue enfatizando el juego como una forma crucial de aprendizaje. Las actividades lúdicas son vistas como oportunidades para que los niños exploren, experimenten y desarrollen habilidades cognitivas. La teoría de Piaget respalda la necesidad de adaptar la enseñanza a las diferentes etapas del desarrollo cognitivo de los estudiantes, permitiendo que cada niño avance a su propio ritmo. Las intervenciones tempranas en el desarrollo infantil se basan en los principios de Piaget, enfocándose en la estimulación cognitiva adecuada en la etapa del niño. La formación de educadores incluye la comprensión de las etapas del desarrollo cognitivo, ayudando a los maestros a diseñar experiencias de aprendizaje que se alineen a las capacidades cognitivas de sus estudiantes. En resumen, la teoría de Piaget ha influido en múltiples aspectos de la educación y el desarrollo infantil, promoviendo un enfoque que valora el aprendizaje activo, la exploración y el respeto por el ritmo individual de cada niño. Alexander Sutherland fue un influyente educador y filósofo escocés conocido por su enfoque revolucionario hacia la educación infantil, fundador de la escuela Summerhill en 1921. Ney promovió un modelo educativo que desafiaba las convenciones tradicionales de su época. Su filosofía se basaba en la creencia en la libertad del niño y la importancia de permitirle explorar sus propios intereses y desarrollar su autonomía. Ney argumentaba que la educación debía ser un proceso natural y que la estructura rígida de las instituciones educativas a menudo sofocaba la creatividad y el potencial del niño. Los puntos más importantes de la educación, según Ney, incluyen la libertad del niño, educación natural, ambiente sin reglas rígidas, énfasis en el juego, desarrollo emocional, relaciones igualitarias, educación personalizada, desarrollo de la creatividad, crítica a la educación tradicional. Estos puntos reflejan la visión progresista de Ney sobre la educación, enfatizando la importancia de la libertad, el respeto y el desarrollo integral del niño. Su legado continúa inspirando enfoques educativos que valoran la autonomía y la creatividad en el aprendizaje. La Escuela de Summerhill. La Escuela de Summerhill es una institución educativa fundada por Alexander Sutherland Ney en 1921 en Inglaterra. Esta escuela es famosa por su enfoque innovador y no convencional hacia la educación, que se basa en los principios de libertad y autodeterminación del niño. Aquí te presento algunas características claves de la escuela Summerhill: libertad de aprendizaje, ambiente democrático y énfasis en el juego. Foco en el bienestar emocional, educación personalizada, sin exámenes obligatorios, relaciones igualitarias,
los estudiantes no están obligados a asistir. La escuela de Summerhill se ha convertido en un modelo influyente para la educación progresista y ha aspirado en muchas otras instituciones a adoptar enfoques más reflexibles y centrados en el niño. Su legado persiste en el debate sobre la educación y la importancia de la libertad en el aprendizaje. Los aportes de Alexander Sutherland Ney a la educación actual significativos y continúa influyendo en prácticas pedagógicas contemporáneas. La adaptación a las necesidades e intereses individuales de cada niño, la promoción de la libertad del niño para elegir su propio aprendizaje, empoderando su proceso educativo, la importancia del juego y la experiencia práctica, reflejada en unas metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el fomento de la participación estudiantil en la toma de decisiones en el aula, el reconocimiento del bienestar emocional como esencial para el aprendizaje, el establecimiento de relaciones respetuosas y de confianza entre educadores y estudiantes. Son aportes que en un conjunto han llevado a un enfoque más humanista y centrado en el estudiante en la educación contemporánea, valorando la libertad, la curiosidad y el desarrollo integral. Paulo Freire. Paulo Freire fue un destacado educador y filósofo brasileño, conocido por su enfoque innovador y crítico hacia la educación. Su obra más famosa, Pedagogía del Oprimido, desafía la estructura educativa tradicional y aboga por una educación liberadora que fomente la conciencia crítica y la reflexión. Freire creía que la educación debía ser un acto de liberación y no de dominación, promoviendo el diálogo y la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. A lo largo de su vida, su trabajo influyó en movimientos sociales y educativos en todo el mundo, enfatizando la importancia de una educación que empodere a los individuos y comunidades. Puntos clave de la educación de Paulo Freire. Freire abogó por una educación que promueve la liberación y la conciencia crítica, en lugar de una enseñanza que perpetúe la opresión y la sumisión. La educación debe basarse en el diálogo auténtico entre educador y educando, donde ambos aprendan y se enriquezcan mutuamente. Este enfoque contrasta con el modelo tradicional de bancario de la educación, donde el conocimiento se deposita en los estudiantes. Freire enfatizó la importancia de desarrollar la conciencia crítica, que permita a los individuos analizar y cuestionar su realidad social, económica y política, fomentando el empoderamiento personal y colectivo. La educación debe estar contextualizada, reconociendo la realidad y las experiencias de los estudiantes. Esto implica que el contenido educativo debe ser relevante y significativo para sus vidas. Freire promovió la idea de que los estudiantes deben ser actores activos en su proceso de aprendizaje, participando en la construcción de su conocimiento en lugar de ser receptores pasivos. La educación tiene el potencial de transformar no solo a los individuos, sino también a la sociedad. Freire creía que la educación puede ser un medio para luchar contra la injusticia y la desigualdad. El educador debe adoptar una postura de humildad y estar abierto a aprender de sus estudiantes. La reflexión crítica es esencial tanto para educadores como para estudiantes. Freire definió la educación como una práctica que debe buscar la libertad, instando a los educadores a guiar a los estudiantes en la búsqueda de su propia emancipación. Estos principios han dejado una huella profunda en la pedagogía contemporánea, inspirando a educadores y movimientos sociales a promover un enfoque más humanista y crítico de la educación. Las ideas de Paulo Freire han tenido un impacto significativo en la educación contemporánea y su enfoque pedagógico se aplica en diversos contextos. Las estrategias de enseñanza que promueven la participación activa de los estudiantes, como el aprendizaje basado en proyectos, se alinean con la idea de Freire de que la educación debe ser un proceso colaborativo y dialogal. Los programas de educación crítica fomentan la reflexión sobre la realidad social y política, animando a los estudiantes a cuestionar y desafiar injusticias y desigualdades. Esto se ve en movimientos por la justicia social y la educación inclusiva. La educación se adapta a las realidades locales y culturales de los estudiantes. Esto implica incluir temas relevantes para su vida cotidiana y promover la relevancia del contenido educativo. Los programas de formación docente han incorporado los principios de Freire, enfatizando la importancia del diálogo, la reflexión crítica y el rol del educador como un facilitador de aprendizaje. Las iniciativas que buscan desarrollar una ciudadanía activa y crítica en los estudiantes reflejan la visión de Freire de una educación que empodera y forma personas comprometidas con su comunidad. En contextos de alfabetización, se han implementado métodos freirianos que utilizan la realidad de los aprendices como base para desarrollar habilidades de lectura y escritura, promoviendo un aprendizaje significativo. La educación en amor para Paulo Freire es un enfoque que integra la empatía
el diálogo y el compromiso social, creando un espacio donde los estudiantes puedan desarrollarse plenamente y convertirse en agentes de cambio en su comunidad. Paulo Freire es un referente fundamental en el campo de la educación, cuyas ideas han transformado la manera en que entendemos el aprendizaje y la enseñanza. Su enfoque crítico y humanista resalta la importancia del diálogo, la participación activa y la conciencia crítica, promoviendo una educación que busca la liberación y la justicia social. Freire abogó por una práctica educativa que respete la experiencia de los estudiantes y los empodere para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. Su legado perdura en la pedagogía contemporánea, inspirando a educadores de todo el mundo a crear entornos de aprendizaje más inclusivos y significativos. La idea de que la educación puede ser un acto de amor y solidaridad sigue siendo un principio rector en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. En resumen, la obra de Freire no solo enriquece la educación, sino que también ofrece un camino hacia la transformación social, recordándonos que aprender y enseñar son en última instancia actos profundamente humanos. La obra de todos estos pensadores ha dejado una huella profunda y duradera en la educación moderna. Cada uno de ellos, a través de sus teorías y enfoques, ha contribuido a una comprensión más amplia y humanista del proceso educativo. Rawls introdujo la idea de que la educación debe respetar la naturaleza y la libertad del niño, sentando las bases para enfoques más centrados en el estudiante. Pestalozzi destacó la importancia del amor y el desarrollo integral, influyendo en la atención a las emociones en el aprendizaje. Dewey promovió el aprendizaje experimental y la conexión entre la educación y la vida social, defendiendo una educación activa y participativa. Montessori aportó un método que fomenta la autonomía y el aprendizaje autodirigido, mientras que De Crowley enfatizó la relevancia del aprendizaje global y contextualizado. Piaget, a través de su teoría de desarrollo cognitivo, revolucionó la forma en que entendemos el aprendizaje y el crecimiento intelectual en la infancia. Ney, con su enfoque en la libertad y la democracia en el aula, desafió las convenciones tradicionales de la educación. Finalmente, Freire abogó por una educación liberadora para empoderar a los estudiantes y fomenta la conciencia crítica. En conjunto, estos educadores han enriquecido el campo de la pedagogía, promoviendo enfoques que valoren la individualidad, la creatividad y el bienestar emocional del estudiante. Sus aportes continúan siendo relevantes en la búsqueda de una educación más inclusiva, equitativa y adaptada a las necesidades del mundo contemporáneo, inspirando a nuevas generaciones de educadores a transformar la enseñanza y el aprendizaje en entornos significativos y estimulantes. Mis compañeros: Mitsuri Antonia Soler Ortiz, Mauricio Armas Guzmán y una servidora, Elisa Lisbeth Prieto Chávez, agradecemos la atención prestada a este presente video, esperando haber proyectado de manera clara los puntos y aportes más significativos de todos los teóricos antes mencionados.